como persona, como Gustavo, digo, ¿no? A ver. No, está bueno. Bueno, mirá, ¿qué te puedo contar? No, bueno, yo soy del Dorado, oriundo del Dorado, nací en el Dorado. Mi historia de vida está atravesada por la política. Mis viejos fueron exiliados políticos del Paraguay, ambos vinieron del Paraguay corriendo la dictadura de Stroessner. Mi viejo militaba en el Partido Revolucionario Febrerista, el PRF, que en el Paraguay tenía toda su impronta de lucha contra la dictadura de Stroessner. Mi viejo era odontólogo de profesión y cuando vino, fíjate lo que te voy a contar, cuando él vino a Misiones, se reúne con don Mario Lozada, que era gobernador de la provincia de Misiones. Mario Lozada, padre, ¿no? Claro, papá de Marito. Claro. El papá de Marito, claro. Que era el gobernador de la provincia, y en ese entonces, en la zona de San Pedro y Irigoyen, hacían falta médicos, odontólogos. Entonces, una de las indicaciones del Ministerio de Salud de aquel tiempo es que se radican profesionales en esa zona. Entonces, mi viejo dentista va y se radica en San Pedro, donde empieza a laburar como odontólogo. ¿De qué parte de Paraguay viene? Mi viejo era de Arroyos y Esteros, que es una ciudad que está cerca de Asunción, un pueblo que es cerca de Asunción, y mi vieja de San Juan de Nepomuceno, otro pueblo también de la zona. Bueno, por supuesto, mi viejo era militante estudiantil, en la secundaria, bueno, la participación estudiantil universitaria en el Paraguay era muy fuerte en aquel momento, y bueno, todo un grupo de gente que combatió la dictadura de Stroessner, bueno, y tuvieron que irse para resguardar su vida, digamos, en definitiva, como muchos paraguayos que incluso se radicaron en la ciudad de Posadas. Hay muchas familias tradicionales de Posadas, nombres de médicos conocidos que tienen que ver con, bueno, que fueron exiliados del Paraguay y que vinieron a radicarse a Posadas y a Misiones. Entonces mi viejo se radica en San Pedro con mi vieja, mi viejo se llama Clodomiro González Díaz. Se radica con mi vieja Aurora, que vive al día de hoy, Aurora Amarilla Mareco, se radican en San Pedro, luego de estar unos años ahí, se mudan, se trasladan al Dorado, donde nacimos yo, mi hermano Dani, que es mayor. Son dos, y yo, dos hermanos. Somos dos hermanos, ya nacimos en el Dorado. Pero bueno, te contaba eso para decirte que mi vida, en lo personal, siempre estuvo atravesada por la política. Desde muy chico recuerdo reuniones en mi casa, se juntaban, bueno, los paraguayos combativos con el sueño de poder derrocarlo a Stroessner en mi casa, hacer reuniones. Mucha gente que en los años 60 y 70 estaban combatiendo las distintas dictaduras de Latinoamérica en aquel momento. Y bueno, mi familia, por eso te digo, estuvo siempre atravesada por la política. Mi hermano... ¿Y por qué el Dorado, Gustavo? ¿Por qué se vienen de San Pedro? No, por el Dorado no, porque había un grupo había varios amigos de ese momento. Estaba el doctor, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, había varios médicos que estaban radicados en el Dorado y mi viejo va a laburar al Hospital Samic. Creo que es el primer odontólogo que labura como odontólogo en el Hospital Samic que se fundaba en aquel momento. Se me fue el nombre de personas muy conocidas de aquel momento. Antueno era uno de ellos, estaba Valdo Vinos, que es un médico muy conocido, quizás algunos que nos ven lo recordarán, bueno, gente conocida de la zona. Y bueno, entonces te iba a contar que mi hermano Dani, yo no lo recuerdo porque era muy chico, pero en la época del proceso militar en la Argentina, era por supuesto habitual la censura, pero mi hermano se acuerda, tiene un recuerdo fugaz, de que en el patio de atrás de mi casa hasta incluso se quemaron libros. La dictadura censuraba libros de la gente que tenía determinados volúmenes y él tiene todavía el recuerdo de eso que era tan violento para el momento, ¿no? Tenía que sacarse de encima libros que tenía, porque eran libros censurados, que tenían que ver con la política, con los procesos revolucionarios de otra parte del mundo. Entonces, bueno, un poco te contaba eso para decirte que mi vida estuvo vinculada desde siempre con la política y así arranqué leyendo, interiorizándome, ya participando en el colegio, en el centro de estudiantes, desde chico. Cuando yo estaba en la secundaria, ahora que hablamos tanto del menemismo o de la vuelta del menemismo, éramos chicos nosotros, me acuerdo que ya en aquel momento se hablaba o se discutió los indultos de Menem, que fue algo también que marcó la vida de muchos. Éramos muy chicos nosotros en el Dorado. ¿Eso qué es? ¿91? 91, 92 habrá sido. Sí. Estábamos habrá sido la secundaria. Y me acuerdo que armamos un cartel con unos compañeros del colegio y fuimos en rechazo a lo que era el indulto de Carlos Menem, y fuimos a manifestarnos en la Plaza Sarmiento del pueblo como un acto, digamos,
de una política juvenil de participación ciudadana. Esas cuestiones que tienen que ver mucho con la historia del radicalismo, ¿no? Justamente una de las herencias del gobierno Alfonsín fueron el juicio de las juntas militares y también a las cúpulas de los movimientos subversivos de aquel momento, porque no fue solamente el juzgamiento a militares, también el indulto de Menem, además de indultar a militares, también indultó a Firmenich, gente que estaba vinculado con la guerrilla, que también estaba condenada bajo el gobierno de la Justicia Federal de Alfonsín. Bueno, militando en la secundaria, luego me voy a estudiar a La Plata, mi hermano también estudió en La Plata abogacía, yo seguí sus pasos luego, milité en la Franja Morada, en la facultad, en la universidad, siempre dentro del radicalismo, digamos, hasta que volví al Dorado y seguí militando en mi partido y hasta el día de hoy estoy en eso. Ponele, una síntesis apretada de la vida. No, bueno, pero no sabía toda esa historia, che. Mirá vos. O sea que en tu casa se hablaba de política, se habló siempre en la mesa cuando eran chicos. Vos sabés que, mirá, yo estaba en la secundaria, Dani, que me lleva 10 años, trajo a mi casa de La Plata, Guada, en ese momento eran los VHF, las cintas de videocassette. Sí. Trajo el juicio de las juntas militares, que lo distribuía, no sé si no era Página 2 en aquel momento, había 7 VHF, que eran los cassettes. ¿Tiene Dani todavía? Mi hermano. Claro, no sé, eso capaz que está en mi casa. Pero digo, y veíamos horas y horas del juicio de las juntas militares, que en aquel momento era un juicio oral y público, pero que no fue transmitido en vivo. Entonces, eso tuvo mucha difusión en aquel momento, y me acuerdo que nos sentábamos en el living de mi casa, junto con mi viejo, a ver los videos. Y de aquel momento, ya chico yo, tengo un recuerdo de ver la tele junto con mi viejo. Hay una escena que estaría bueno ahí replicarla en las redes mientras lo charlamos. Va Raúl Alfonsín a Estados Unidos y se reúne con el que era presidente de Estados Unidos, el actor yankee, no me acuerdo el nombre ahora, Reagan, con Ronald Reagan. Ah, sí. Se reúne Alfonsín con Ronald Reagan. Que se le planta. A Reagan Alfonsín. Sí. Y le habla del derecho de la autodeterminación de los pueblos, le habla de la no injerencia de las potencias internacionales, que justo viene a colación de lo que está pasando hoy en Argentina. Se le planta Raúl Alfonsín a Ronald Reagan en pleno Washington, hace una demostración de coherencia política increíble para el tiempo. Y me acuerdo de mi viejo que decía, mirá lo que le está diciendo este tipo, mirá lo que está planteándole Raúl Alfonsín a Ronald Reagan. Sorprendido él del coraje de Alfonsín de plantársele al tipo en su casa, el mandamás del mundo en aquel momento, plantándosele a Ronald Reagan, Raúl Alfonsín. Además tu papá mirándolo desde un lugar, no desde un lugar partidario, digo, porque tu viejo no tenía una vinculación con el radicalismo. No. Eso es tuyo, digamos, o sea, de Sí, claro, ya es más nuestro, ¿viste? Porque en realidad, a ver, en el Paraguay, digamos, a partir, además del Partido Revolucionario Federalista, el Partido Liberal y el Partido Colorado son los más tradicionales, ¿no? El partido Colorado es más parecido en medio al peronismo, ¿viste? Partido más autocrático, más de caudillos, más de ese perfil, si se quiere, y tiene más de esas características. Pero recuerdo ese momento, y ¿sabés qué me acuerdo también, Pepe? Eso habrá sido, creo que fue 86-87, cuando cae Stroessner. Vamos a hablar dos presidentes. De Roca, el general Rodríguez, que era pariente de Stroessner, creo que era el yerno de Stroessner, le hace un golpe Rodríguez y lo derroca a Stroessner. Y me acuerdo que fue a la madrugada y entra Dani corriendo al living de mi casa, nos despierta a todos y dice, che, cayó Stroessner. Golpe en el Paraguay, cayó Stroessner. Y me acuerdo nos levantamos todos ahí al medio de la madrugada, pusimos la radio, la tele, no me acuerdo qué era, y me acuerdo de ese momento cuando había caído Stroessner después de tantos años de lucha, que por supuesto para mi viejo y para mi vieja era algo significativo. De alguna u otra forma, digamos, una de las razones de su vida, de su exilio, de su lucha de juvenil, tenía que ver con que había caído la dictadura en el Paraguay. Así que cosita que te marca también un poco. Pero nunca pensaron en volver. Ya instalados acá, ya ustedes también habían nacido, o sea, tus padres, a pesar de ese momento, digo, no se plantearon nunca la idea de volver, o estuvo alguna vez esa Vos sabés que nosotros, me acuerdo un año, todavía tenemos en el estudio con Dani y con mi hermano,
la ficha de mi viejo. Cuando cae la dictadura de Stroessner, se abren los archivos del terror en el Paraguay, que también había en la Argentina, ¿no? Todo lo que era el Plan Cóndor, ¿no? El acuerdo entre los militares de Chile, de Argentina, del Paraguay, del Brasil, que era el Plan Cóndor. Y vamos al archivo del terror en el Paraguay y conseguimos la ficha, que estaría bueno, después te lo iba a pasar para que lo pongas, la ficha, que era la ficha de mi viejo, cuando había sido detenido por la dictadura, la foto bien de tipo de perfil, sí, así de detenido, sí. Y la definición de comunista, antirrepública, bolchevique, bueno, ese tipo de descripciones, y los datos nuestros, porque una vez fuimos a una convención del Partido Federalista Asunción, ya en democracia, vamos y nos retienen en la frontera, en Presidente Stroessner, que es Ciudad del Este, digamos, nos retienen en la frontera y nos demoran ahí un par de horas a toda la familia. Y en esa ficha dice, bueno, Clodomiro González Díaz, fulano tal, odontólogo, radicado, Aurora, bueno, Augusto Daniel, que es mi hermano, de, no sé, 17 años, y Gustavo Alberto, de 7 años, todos los datos familiares que están en esa ficha. Mirá vos. Grosso porque era fuerte el momento. Y mi vieja también siempre dijo que, por supuesto, el agradecimiento a la Argentina que lo recibió, pero que también ella como extranjera, ellos mantuvieron su identidad de paraguayos, nunca se nacionalizaron ni nada, siguen siendo paraguayos radicados en la Argentina, pero mi vieja siempre dijo,